La cantidad de habitantes P de una región está dada por este criterio que inmediatamente debemos reconocerlo como una función exponencial. Noten ustedes dónde está la variable. Esa es la señal. Este valor de E que ustedes están viendo aquí es el valor irracional. Representa una cantidad. Entonces la única variable en esta parte, ¿verdad?, del criterio corresponde a la variable t, donde, como bien nos indica acá, t representa el tiempo en años a partir del inicio del estudio. Bueno, ya sabemos que p representa cantidad de habitantes. En los problemas es importantísimo que ustedes anoten o marquen muy bien qué representan las dos variables. Por lo general, en la mayoría de los problemas son dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. La pregunta es, ¿cuál es aproximadamente la cantidad de habitantes que se proyecta a los 15 años de iniciado el estudio? Entonces, el dato que tenemos aquí es un 15, que son años, por lo tanto es t. T sería el tiempo en años, que son 15. Y la pregunta es, ¿cuál es aproximadamente la cantidad de habitantes? Y la cantidad de habitantes es P. Entonces, tenemos a T y nos preguntan por P. Eso es importantísimo. Nuestro criterio es este. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a utilizar este 15? El único dato numérico que tenemos. Nos preguntan por cantidad de habitantes y nos dieron el 15 que representa los años. Para eso es que hacemos el planteo, para saber que 15 son años y está representado por la variable t, lo que significa que este 15 tenemos que sustituirlo donde esté la t. Aquí por planteo, ¿verdad? En esta parte, pero lo más importante es que va sustituido en la t. Por lo tanto, esto es una básica sustitución, lo que llamaríamos cálculo de imagen. Nos están dando el valor de t, que es preimagen, lo que pudo haber sido una x, ¿verdad? Que es lo que tradicionalmente nosotros vemos aquí en los criterios, pero en este caso es una t. Y nos preguntan por p, por cantidad de habitantes. El planteo sería P de T, que sería 15. P de 15 es igual a 500.000 E elevado a 0,02 por T. Y, como habíamos dicho, el valor de T es de 15. Significa entonces que lo que tenemos que digitar en nuestra calculadora para ver su resultado es eso. Es una simple sustitución, es nada más de digitar con muchísimo cuidado esa expresión en la calculadora. Entonces, anotamos 500.000. Ok, ¿cómo sacamos la E? Esta E nosotros la tenemos aquí abajo, en esta tecla. Entonces, para activarla, fíjense que la variable, bueno, la letra E en este caso, el símbolo, tiene un color como rojo que se activa con el alfa. Entonces, alfa y esta tecla por x por 10 a la x, y fíjense que ya tenemos la E. Esta E representa el valor irracional, el que equivale aproximadamente a 2,72. Ok, ya tenemos digitado hasta acá. Elevamos a 0,02 multiplicado por el tiempo, que es 15. Entonces, por 15. Esto es lo que se digita, tal como lo están viendo acá. Le damos igual y eso nos va a dar 674.929. Por lo tanto, la cantidad de habitantes a los 15 años
es de 674.929, dice 40, pero es cantidad de habitantes. Trabajamos valor entero. Y este valor exactamente lo tenemos en esta opción. Por lo tanto, el ejercicio se resumió a una simple sustitución de, en este caso, el valor de 15 que representa la t de tiempo. Por lo tanto, sustituir aquí y ejercicio listo. La función dada por f de x es igual e elevado a 0,23x. Se utiliza para aproximar la cantidad en millones de bacterias presentes en un estanque de agua a las X horas, que iniciaba una investigación. Entonces, ya con eso nosotros debemos de captar que esta función sirve para aproximar la cantidad en millones, ¿verdad?, de bacterias. Entonces, la f, a pesar de que no me lo están diciendo tan directamente, pero me dicen que la función hace eso. La f representará la cantidad de bacterias en millones y la variable x va a representar las horas. Representa las horas desde que iniciaba la investigación. Entonces la pregunta es, ¿cuántos millones de bacterias? O sea, me están preguntando por f. Habrá aproximadamente al cabo de 5 horas. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el dato que nosotros manejamos además del criterio? 5 horas. O sea, la variable x la tenemos. Tenemos entonces que x vale 5 y que nos están preguntando por f. X representa las horas y f va a representar la cantidad de bacterias en millones. Entonces, ese 5, que es la x, ¿cómo la vamos a utilizar? ¿Dónde está la x? Aquí está la x. Simplemente cambiamos la x por el 5. Entonces va a quedar f de x, o sea, f de 5, es igual a e. Recordemos que esa e representa un valor irracional equivalente aproximadamente a 2,72. Ustedes lo van a digitar en su calculadora como la e, entonces no tienen que poner la equivalencia. Si ustedes ponen el 2,72, pues van a llegar al resultado. Pero aprovechemos la calculadora que me va a dar el valor exacto. Entonces, e elevado a 0,23x. Por lo que vale x, y x vale 5. Este es mi procedimiento. Estamos ante una sustitución, ante un cálculo de imagen, porque a mí me están dando el valor x, que es preimagen, y me están preguntando por lo que representa la f. Entonces es nada más de cambiar la x y digitar eso que ustedes acaban de ver que yo encerré, lo que tenemos aquí. Entonces f de 5 es igual, y vamos a ver cuánto da eso. Ya aquí dependemos del correcto uso de la calculadora. El valor de e, ese valor irracional, lo sacamos con alfa y la tecla por 10 a la x. Ahí tenemos la e. Pero vean que va elevado. Entonces, elevado 0,23 por 5 por x, ¿verdad? Que así es como venía originalmente el criterio. Y x vale 5, que son las horas. Esto es lo que hay que resolver. Le damos igual. Y el resultado es 3,158, redondeado sería 3,16. Pero la pregunta es, ¿cuántos millones de bacterias habrá aproximadamente? Y recalco lo de aproximadamente, porque vean que el 3,16
Yo no lo estoy viendo aquí en las opciones. Pero ¿de cuál es el valor más cercano a 3,16? La opción B. ¿Y por qué puedo yo marcar eso si no es exactamente 3 lo que me dio? Porque estamos jugando con una aproximación. Lo que significa que si a ustedes les aparece aproximadamente y están seguros que lo hicieron bien y un resultado pues no quedó idéntico, pues tienen que buscar el valor más cercano. Entonces me dio 3,16. Me preguntaron aproximadamente, es un valor muy grande, son millones de bacterias. O sea, aproximadamente 3 millones de bacterias. Y eso sería todo lo que había que hacer. Nuevamente, un cálculo de imagen, una sustitución simple y digitar bien en la calculadora.